Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual explicaremos la teoría sobre sucesiones. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que decir es que una sucesión se suele representar, por ejemplo, de la siguiente manera, que es A sub n. ¿Listo? Y eso consiste en una función, por decirlo de alguna manera, que depende de n. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle valores a n, generalmente es de 1. Sin embargo, no siempre es de 1, la mayoría de las veces. Y al reemplazar esos valores de n, pues lo que vamos a obtener es una sucesión, que es escribir, digamos, de manera ordenada y separadas por comas los numeritos que obtenemos al reemplazar estos numeritos en la sucesión, ¿sí? Entonces, ejemplos de esto, por ejemplo, n factorial sobre 2 a la n, 2n más 1 sobre 2n, ¿sí? Simplemente son como funciones de n al cual le vamos a reemplazar los números enteros empezando desde el 1 y hasta infinito. ¿Listo? Con eso pues conformaríamos la sucesión. Entonces de estas sucesiones tenemos que saber principalmente tres cositas nomás. ¿Listo? La primera de las tres cositas que tenemos que saber es la parte de si las sucesiones son crecientes o si son decrecientes. ¿Listo? Para ver si una sucesión es creciente o decreciente, hay tres formas de hacerlo. Hay tres formas de saber si una sucesión es creciente o decreciente. La primera es dividir el término a sub n más 1 con el término a sub n. Si nosotros encontramos que esto de aquí es un término mayor a 1, entonces vamos a decir que la sucesión es creciente. ¿Listo? Y si nosotros encontramos que esta división nos da un término menor a 1, entonces sería una sucesión decreciente. ¿Listo? Esta opción funciona muy bien cuando tienen ejemplos como el de arriba, que es donde tienen exponenciales y donde tienen factoriales. ¿Listo? Si ustedes tienen una sucesión con factoriales o con exponenciales, pues este método de la división de a sub n más 1 sobre a sub n es muy útil. ¿Listo? Entonces lo recomiendo en este tipo de casos. La segunda manera de saber si una sucesión es creciente o decreciente es restando el término a sub n más 1 con el término a sub n. Esta resta me puede dar mayor que 0 o menor que 0. Eso aquí, mayor que 0, en otras palabras, es lo mismo que decir que es positiva, y mayor y menor que 0, pues lo mismo que decir que esta resta es negativa. ¿Listo? En caso de que nos dé mayor que 0, pues estaríamos hablando de una sucesión creciente, y en caso de que nos dé menor a 0, sería una sucesión decreciente. ¿Listo? Eso es. Esa opción la recomendamos cuando son funciones de tipo polinómicas, por ejemplo esta que está acá, ¿sí? En ese tipo de situaciones, pues esa resta funciona muy bien. ¿Listo? Esa resta también la pueden utilizar en factoriales y en exponenciales, también no hay ningún problema, se puede utilizar. ¿Listo? Y el tercero, que es como el más útil de todos en algunas situaciones, es convertir la sucesión en una función de n. ¿Sí? Decir que esto de aquí es una función y lo que nosotros vamos a hacer es hallar la derivada de esa sucesión. Y nuevamente esta derivada me puede dar mayor que 0 o me puede dar menor que 0. Donde esa derivada sea mayor que 0, vamos a decir que es una función creciente, una sucesión, perdón. Y donde sea menor que 0, vamos a decir que es una sucesión decreciente. ¿Listo? Esas son las tres maneras de saber si una sucesión es creciente o decreciente. ¿Listo? Y eso pues es una de las primeras cositas que tenemos que mirar. Listo. Otra cosita importante que tenemos que mirar es si una sucesión es o no es acotada. ¿Listo? Entonces,
Para saber si una sucesión es acotada, lo que tiene que suceder es lo siguiente, que la sucesión se pueda escribir entre dos términos, ¿sí? Entre dos numeritos. El primer numerito se conoce como la cota inferior y el segundo numerito se conoce como la cota superior. ¿Listo? Para el acotamiento, pues tenemos que analizar el tipo de función que es y mirar pues cómo se calculan esas dos cotas, ¿sí? Esto del acotamiento se lo pueden aprender, digamos, más fácil diciendo que a sub n no se nos vaya para infinito, ¿sí? Si a sub n se nos va para infinito o para menos infinito, sencillamente no es acotada, pues porque el infinito no lo podemos colocar dentro de estos dos límites, ¿sí? Y la forma de saber si es acotada, entonces, digamos que hay dos maneritas también de mirar si una sucesión es acotada o no es acotada. Una es mirando que si yo tengo una división P sub n Q sub n, por ejemplo esta de aquí o esta de aquí, cualquier división, pues hay que buscar que este denominador sea diferente de 0, porque cuando aquí es 0, pues nos daría que se nos va para infinito, ¿no? En ese caso no sería acotada. Entonces hay que buscar que ese denominador sea diferente de 0 para encontrar alguna de las dos cotas. Y lo segundo que hay que revisar es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. ¿Listo? Si nosotros hacemos este límite y ese límite nos da un número o nos da cualquier número y además ese denominador es diferente de 0, pues vamos a concluir que la sucesión es acotada. Si este límite nos da infinito o menos infinito, entonces la sucesión no será acotada. ¿Listo? Hay que cumplir los dos requisitos, que son que este denominador sea 0 y que ese límite nos dé igual a un numerito cualquiera. ¿Listo? Que nos dé cualquier numerito, pero que nos dé un número. Listo. La manera de encontrar estas cotas, ¿sí? La manera de encontrar estas cotas, pues hay que analizar, hay que mirar el tipo de sucesión. Cuando las sucesiones son crecientes, por ejemplo, si una sucesión es solamente creciente y ella está acotada entre este número de m y ese otro m mayúscula, entonces ustedes pueden ver que si ella es creciente, pues siempre tiene que ir creciendo y por lo tanto se va a acercar aquí como tipo asíntota, ¿cierto? En este tipo de situaciones, encontrar las cotas pues va a ser encontrar el valor de m, que se obtiene reemplazando el primer valor de n y reemplazando el último valor, que sería infinito, ¿sí? Eso cuando la sucesión sea solo creciente o solamente decreciente. Pero hay unas sucesiones que tienen, digamos, que empiezan hacia arriba y de repente empiezan hacia abajo, ¿sí? Este tipo de sucesiones, si nosotros queremos encontrar la cota inferior y la cota superior, la inferior se saca en este caso con el límite cuando tiende a infinito, ¿sí? Y la superior, como esto es una curvita, esto es como un máximo, se puede sacar derivando la sucesión e igualándola a 0, ¿sí? Hay que analizar el tipo de función y a partir de ahí pues calcular las cotas inferior y superior. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Ahora, algo que se me escapó aquí dentro de lo creciente y lo decreciente es que hay unas sucesiones que también se llaman monótonas. ¿Listo? Cuando son monótonas es porque en todo el intervalo o siempre son crecientes o siempre son decrecientes. ¿Listo? Se me olvidó de pronto mencionar eso. Entonces, por ejemplo, si usted mira esta gráfica, que es una función que siempre va creciendo, esa sería una sucesión monótona creciente, porque siempre está creciendo. En cambio, si miran esta de abajo, hay veces que crece y después empieza a decrecer. Cuando tiene característica creciente y decreciente, en ese caso, pues no es monótona. ¿Listo? Para que sea monótona, o solamente crece o solamente decrece. Listo. Y ya lo último que faltaría es lo siguiente, que es la parte de si una sucesión es convergente o si es divergente. ¿Listo? Entonces, para saber si una sucesión es convergente o divergente,
hay que hacer lo siguiente. De la parte de convergencia, simplemente lo que tenemos que hacer es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n. ¿Listo? Si esto de aquí nos da que no existe, nos da infinito o nos da menos infinito, cualquiera de esos tres casos, entonces nosotros vamos a concluir que esto es una sucesión que es divergente, o sea que diverge. Si esto nos da un número cualquiera, entonces vamos a concluir que la sucesión converge. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es este límite, pues para saber si una sucesión converge o diverge. ¿Listo? Listo, eso es. Una última cosita es que en caso de que estas sucesiones converjan, ¿sí? Hay veces que se dificulta un poquito calcular este número, el número de convergencia. Y me refiero más exactamente al caso de las sucesiones recurrentes. ¿Cuáles son las sucesiones recurrentes? Una sucesión recurrente es cuando el término n más 1 es una función del término enésimo. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el término n más 1, primero requerimos de conocer el término n. ¿Sí? Son esas sucesiones que son del tipo, digamos algo así, a sub n más 1 igual a 2a sub n más 10, por ejemplo. En este tipo de sucesiones, para poder calcular el término n más 1, primero necesitamos del término n. ¿Listo? Entonces, aquí se complica un poco la parte de la convergencia, pues porque calcular este límite no es sencillo, porque como ya no está como una función, entonces no va a ser simplemente realizar el límite de una función cualquiera, ¿sí? Sino que aquí lo que tenemos es el límite de otro término anterior, y el anterior del anterior. Entonces, para este tipo de situaciones, lo que se hace es lo siguiente. Resulta, si usted tiene una sucesión a sub n que es convergente, ¿sí? ¿Qué significa que una sucesión sea convergente? Significa que yo reemplazo valores, ¿sí? Por ejemplo, me da 1, 4, 7, y en caso de que esa sucesión sea convergente, lo que va a pasar es que los últimos valores tienen que tender todos al mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, si miro este ejemplo, los últimos valores todos son 7. Significa que es una sucesión que converge al número 7, ¿sí? Si yo miro este término de aquí, es el término a sub n, y si miro el término aquí, es un término a sub n más 1, ¿sí? En caso de que la sucesión sea convergente, lo que va a pasar es que tanto el término a sub n como el término a sub n más 1 son iguales, ¿sí? Porque cuando tendemos a infinito, que es los valores finales de la sucesión, pues los dos términos van a ser iguales, porque si es convergente, los últimos números son iguales, ¿sí? Aquí se puede ver claramente. Nosotros vamos a utilizar esto para saber si este tipo de sucesiones son o no son convergentes. ¿Cómo hacemos? Pues fácil. Si estos dos números son iguales, es como si este de aquí y este de aquí fueran iguales, ¿sí? Y lo que hacemos es llamarlos, por ejemplo, L, y nosotros vamos a escribir algo así como L es igual a 2 veces a sub n, que sería L también, más 10, ¿sí? Y despejando esta L de acá, pues vamos a encontrar el valor de convergencia para esta sucesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pasaríamos el 2L a restar y daría aquí menos L igual a 10, por lo tanto L igual a menos 10. En este caso, el valor de convergencia de esta sucesión sería menos 10, ¿sí? Eso es, digamos, una técnica que se puede aplicar solamente en tipos de sucesiones recurrentes, ¿listo? Que es cuando no podemos aplicar este límite directamente. Y listo, con eso quedaría finalizada la teoría sobre sucesiones. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima, chao.